En el siguiente video tutorial vamos a resolver el recuperatorio del parcial número 1. En el primer punto se nos pide modificar el nombre de la hoja datos por lista de empleados. Nos posicionamos sobre el nombre de la hoja datos, hacemos botón derecho con el puntero del mouse y seleccionamos la opción cambiar nombre. Tipeamos lista de empleados y luego presionamos Enter o hacemos clic en alguna celda de la hoja de cálculos. En el punto número 2 tenemos que centrar el contenido de la celda A2 en el rango A2K2. Para eso seleccionamos el rango A2K2, hacemos clic con el puntero del mouse, clic derecho, y nos vamos a la opción formato de celdas. Una vez que se nos despliega el cuadro de diálogo de formato de celdas, en la solapa alineación, en la parte de horizontal, seleccionamos la opción centrar en la selección y luego apretamos aceptar. Luego tenemos que modificar el tipo de letra a verdana. Tamaño 16, negrita, y el fondo en color celeste. Al rango A4N4 debemos aplicarle negrita, borde externo doble, relleno color verde claro, y vamos a ajustar el texto. Luego lo vamos a centrar tanto vertical como horizontalmente. Finalmente, para concluir el punto número 2, tenemos que aplicarle línea simple al rango A5N44. Seleccionamos A5N44, botón derecho formato de celdas, y en la solapa borde seleccionamos una línea interior. En el punto número 3 debemos colocar formato de fecha corta a los datos de las columnas B y J. Seleccionamos los datos de la columna B primero, modificamos por fecha corta y a continuación la columna J, seleccionamos y nuevamente aplicamos fecha corta. En el punto 4, en la celda P1, tenemos que escribir nuestro nombre, en Q1 nuestro apellido y en P2 el DNI. En el punto 5 tenemos que ingresar una función que nos permita obtener la fecha y hora actual. Esa función es ahora. A diferencia de hoy, que solo devuelve la fecha actual, la función ahora devuelve fecha y hora. Lo podemos corroborar seleccionando acá el tipo de formato hora. Podemos ver que también tiene el contenido de esa celda, también tiene la hora. Vamos a poner el formato fecha larga. En el punto 6 dice que a partir de la celda C5 debemos calcular el mes de nacimiento correspondiente a la fecha de nacimiento, que está en la columna B. Nos posicionamos en C5, escribimos la función mes, haciendo referencia a donde tenemos la fecha de nacimiento, en este caso B5, y luego presionamos Enter.
Luego copiamos dicha función a las restantes celdas. En el punto 7, a partir de la celda E5, calcule el adicional que será del 25% del sueldo básico, o sea, columna D. Nos posicionamos en E5, escribimos la fórmula, en este caso va a ser D5 por el 25% y presionamos Enter. Luego la copiamos al resto de las celdas. En el punto 8 debemos calcular el adicional por hijos, que lo vamos a obtener a partir de F5, o sea, la cantidad de hijos de ese empleado, multiplicado por el adicional por hijo. Entonces nos posicionamos en G5 y es una simple multiplicación entre F5 y N2. El tema es que como la vamos a tener que copiar al resto de las celdas, lo que vamos a tener que hacer es usar referencia absoluta. En este caso, con fijar solamente la fila ya nos alcanzaría. Entonces, copiamos al resto de las celdas y vamos a ver si realmente queda bien la multiplicación. Podemos ver que siempre estamos multiplicando por N2. En el punto número 9 debemos calcular el adicional por área, columna I, que será del 8% del sueldo básico en el caso de que el área de trabajo sea el de seguridad. Caso contrario será 5% del sueldo básico. Entonces tenemos que utilizar la función igual si. Preguntamos, H5 es igual a seguridad. Tiene que devolver 8% en caso afirmativo. En caso de que sea falso, el 5%. Y a este resultado lo multiplicamos por el sueldo básico. Columna D. Finalmente, la copiamos al resto de las celdas de esa columna. En el punto número 10 del recuperatorio se nos pide calcular los años de antigüedad en la columna K. Para eso tenemos que hacer una resta entre la fecha actual, o sea la celda Q2, y la celda de fecha de inicio, o sea J, columna J. La fórmula correspondiente va a ser Q2 menos J5. Q2 la vamos a dejar fija a la fila 2 para poderla copiar al resto de las celdas de esa columna. Y luego de hacer esa resta lo vamos a dividir por 365 días. Nos devuelve un número con decimal. Entonces lo que vamos a hacer es anteponerle o aplicarle a dicha fórmula la función entero. Así nos devuelve solamente la parte entera. Luego copiamos al resto de las celdas. Esta resta que estamos haciendo entre dos fechas la podemos hacer porque sabemos que Excel almacena las fechas como un número y esto es simplemente, la podemos visualizar así porque aplica una máscara. En el punto número 11 debemos calcular el adicional por antigüedad, columna L, teniendo en cuenta que si la antigüedad del empleado es mayor a 12, cobrará 30.000 pesos. En caso contrario, cobrará 0. Entonces, la función es una función si,
la prueba lógica preguntamos que la antigüedad es mayor a 12, o sea, K5, condición verdadera 30.000, en caso falso, devuelve 0. En este ejercicio suele cometerse el error de poner acá el símbolo peso, con lo cual es un error porque ya deja de ser un número el 30.000, sino pasa a ser un texto. Para después poner que figure con peso debemos seleccionar el formato, que eso lo vamos a hacer más adelante. Bien, una vez que hicimos la función sí, la copiamos al resto de las celdas de la columna L. En el punto número 12 se nos pide calcular la percepción por aporte jubilatorio en la columna M, que va a ser el 6% de la suma del sueldo básico y del adicional por antigüedad. El sueldo básico lo tenemos en la columna D y el adicional por antigüedad en la columna L. Entonces, lo sumamos, pues colocamos paréntesis porque a esa suma le vamos a tener que aplicar el 6%. Presionamos Enter y copiamos a las restantes celdas. En el punto número 13, en la columna N, debemos calcular el monto total, que va a ser la suma del sueldo básico, el adicional por hijos, por área, el adicional por antigüedad, menos la percepción por aportes jubilatorios. En definitiva sería el sueldo básico más los 4 adicionales, menos la percepción por aporte jubilatorio. Una fórmula. Presionamos Enter y copiamos al resto de las celdas del monto total. En el punto 14 debemos colocar formato moneda con peso con 2 decimales a todas las columnas que se refieran a un monto, ¿no es cierto? En este caso, adicional por antigüedad y percepción por aporte jubilatorio nos estaría faltando. Adicional por área, acá podemos utilizar la opción copiar formato, aprovechando que ya el monto total lo tenemos con ese formato, lo aplicamos en adicional por área, y nos faltaría sueldo básico y adicional. En el punto número 15 debemos calcular una serie de medidas estadísticas, en donde la primera, que es el punto A, nos pide calcular el total de adicional por área. Identificamos la columna adicional por área. Es la columna I. Y le vamos a aplicar la función igual suma. En el punto B debemos calcular el promedio del total por área. De la misma manera que utilizamos la función suma, es la misma columna, pero con la función promedio. Igual promedio. Y nuevamente utilizamos la columna I. Luego de seleccionar el rango podemos apretar directamente la tecla Enter sin necesidad de poner el último paréntesis. Automáticamente nos lo agrega solo. En el punto C debemos calcular el menor monto total. El monto total figura en la columna N. La función min
función que nos va a dar el menor valor del monto total. Seleccionamos el rango, presionamos Enter y nos devuelve el valor mínimo. En el punto D debemos calcular el segundo menor adicional por área. En este caso tenemos que usar la función késimo menor. El adicional por área está en la columna I. Y K en este caso es 2, porque necesitamos el segundo menor. Para calcular el punto E, tercer mayor sueldo básico, vamos a utilizar la función késimo mayor. El sueldo básico lo tenemos en la columna D. Y en este caso K va a ser igual a 3. Bueno, acá esta celda tiene formato fecha. La vamos a cambiar aprovechando que tenemos el anterior con peso. Vamos a modificar copiando el formato. Ahí nos quedaría perfecto. En el punto F debemos pasar todas las letras del apellido en mayúscula. Localizamos donde tenemos el apellido, es la celda Q1. Nos posicionamos donde queremos agregar la función, que es Q10. Y utilizamos la función mayúscula. El parámetro que le vamos a pasar va a ser Q1. En el próximo punto debemos concatenar el nombre y el apellido separados por una coma. Entonces vamos a tener que utilizar la función concatenar. El primer texto o el primer parámetro va a ser P1, donde tenemos el nombre, punto y coma. El segundo texto va a ser una coma, entre comillas, punto y coma para pasar al tercer y último parámetro, celda Q1. Así nos queda el apellido. En el punto H debemos calcular el largo del apellido. Para eso vamos a utilizar la función largo y le vamos a pasar el parámetro Q1, que es donde tenemos nuestro apellido. En este caso nos devuelve 5. En el siguiente punto debemos obtener el primer número del DNI. El DNI lo tenemos ubicado en la celda P2. Entonces vamos a escribir, como es el primero, vamos a utilizar la función izquierda. Y el texto que le vamos a pasar es el contenido de la celda P2. En este caso, el primer valor es el número 2. A continuación se nos pide contar la cantidad de empleados del área ventas. El área de trabajo la tenemos ubicada en la columna H. Entonces debemos utilizar la función contar con una condición, o sea, contar.si. Le vamos a pasar el rango en este caso H5, H44, y el criterio va a ser, entre comillas, ventas. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y damos Enter. En este caso tenemos 10 empleados del área ventas. En el siguiente punto debemos calcular el monto total del área de administración, es decir, debemos realizar una suma del monto total, pero con un criterio, cual que sean del área de trabajo, administración. Entonces vamos a utilizar la función sumar.si. El primer
primer parámetro es el rango que va de la mano con el criterio. Es decir, el rango que vamos a evaluar va a ser el rango del área de trabajo, o sea, la columna H. Punto y coma, el criterio, para ver si realizo la suma, posteriormente va a ser administración. En este punto tenemos que tener cuidado del tema del acento. Administración va con acento y lo tenemos en la columna H con acento. Punto y coma y el rango suma. Es el último parámetro de esta función. Presionamos Enter y obtenemos el monto total del área de administración. La última medida estadística que se nos pide calcular es el porcentaje del total del área de administración, que va a ser la división entre el monto total del área de administración con respecto a la suma de todos los montos totales. Entonces, escribimos igual contenido de la celda Q16 dividido la suma de todos los montos totales. Bueno, acá me pide que acepte la corrección. ¿Por qué? Porque no puse el último paréntesis. Bien. Nos da que un 19,77% es el porcentaje. 6. En la hoja datos gráfico debemos asignarle un nombre al rango A1 C6. Para eso lo seleccionamos, escribimos tabla datos y le damos de Enter. Esto sirve para, posicionado dentro de cualquier hoja de la planilla, si yo selecciono el rango tabla datos, en este caso, me lo localiza. En el punto 17 debemos crear un gráfico de torta, como el que muestran en la figura, donde represente la cantidad de empleados según la localidad. Entonces seleccionamos las columnas localidad y cantidad de empleados. En la opción de menú insertar nos vamos a gráfico recomendado. Seleccionamos la solapa todos los gráficos. En circular elegimos el circular 3D, que es el que más se parece al que nos está pidiendo el ejercicio. Y presionamos aceptar. Modificamos el título cantidad de empleados según la localidad. Le agregamos la etiqueta de datos al gráfico, pero la que tiene formato de llamada de datos. Y finalmente lo movemos de lugar a una nueva hoja. Hoja nueva, no como objeto en una hoja, sino en una hoja nueva. Le vamos a dejar gráfico 1. El punto 18 consta de 4 puntos, todos relativos a lo que tiene que ver con la gestión de la impresión de la planilla de empleados. El punto A nos pide que el tamaño de la hoja sea A4 y la orientación sea horizontal. El inciso B nos pide establecer un área de impresión para el rango de celdas A4, N44.
Esta manera de seleccionar es utilizando las teclas Shift y Control y los cursores para poder seleccionar todo el rango de una vez. Una vez que lo selecciono, dentro de la solapa diseño de página tengo la opción área de impresión y selecciono la opción establecer área de impresión. El inciso C nos pide modificar el encabezado dentro de la solapa diseño de página. Nos vamos a la solapa encabezado y pie de página, presionamos sobre personalizar encabezado y en la sección central escribimos gestión de impresión, tecnologías de la información 1. Luego le damos a aceptar. En el pie de página debemos escribir en la sección izquierda recuperatorio del parcial desarrollado por, en este caso, Rubén Mariano, acá pone su apellido y nombre, y en la sección derecha vamos a poner página, número de página, de número de páginas, con lo cual nos va a poner página 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, dependiendo de la hoja en que estemos parados. Le damos a aceptar y aceptar. Eso sería todo el recuperatorio del parcial 1. En este punto tenemos que guardar bien el archivo y cerrar la planilla de Excel para luego subirla a la plataforma Moodle y poder entregar el examen correctamente. Es decir, poder entregar la última versión del archivo.